Hola, ¿qué tal a todos? En este ejemplo vamos a realizar la derivada, vamos a encontrar la derivada de una raíz. Si nos damos cuenta, casi siempre cuando nos encontramos con raíces son problemas donde tenemos que hacer una conversión, por así decirlo. ¿Por qué hacerlo así? Si recordamos por ahí las propiedades de los radicales, tenemos un ejemplo que la raíz se puede convertir a un medio, ¿sí? ¿Para qué se hace esto? Para poder aplicar la fórmula que, bueno, en este caso es como el ejemplo anterior, que es de u a la n, porque esto pasa a ser la función y la parte de afuera pues pasa a ser el exponente. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es pasarlo a transformarlo, se podría decir, ¿no? Entonces lo vamos a transformar desde acá para poder derivarlo sin necesidad de aplicar una fórmula. Existe una fórmula para esto ya directo, pero ahorita como estamos aprendiendo a derivar es conveniente hacerlo de manera tradicional o de la manera más común para que se entienda el proceso de derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña transformación que es, en este caso, es un medio, que es el exponente, que es lo equivalente a la raíz. Recuerden que la propiedad menciona que es el exponente de adentro entre el exponente de afuera. Como el exponente de adentro es un 1, entonces pues ahí queda sentado el 1 y el exponente de afuera pues queda un 2 porque es una raíz cuadrada, y de esa forma quedaría de esta manera, ¿no? Aquí lo que voy a hacer va a ser copiar esto para poder dejarlo y que tengamos la transformación hecha, ¿sí? Ya teniendo esto, ya puedo aplicar ahora el u a la n, la fórmula de u a la n, ¿sí? Una vez que lo tengo ya determinado. Entonces, si recuerdan, la derivada me mencionaba que era hacer el un medio, y en este caso voy a dejarlo de esta forma, ¿no? Sería un medio por la derivada de esta parte, ¿sí? Si recuerdan por ahí, déjenme lo paso para poderlo hacer bien, ¿sí? Y si recuerdan, el exponente se le tenía que restar un 1. Eso no ha cambiado. Sea el exponente que sea, se sigue usando la misma fórmula y se le va a restar 1. Entonces, así quedaría, pero esto se tiene que derivar, ¿sí? Por lo que está adentro. Y si recuerdan, la parte interna se hacía es una, pues una resta, ¿no? Otra vez. Entonces quedaría de la siguiente manera: sería por la derivada del x cuadrada menos a cuadrada, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto indicado, recuerden que esta parte, como ya está derivada, se va a pasar igual, ¿sí? Y obviamente pues aquí ya le voy a restar el 1. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que un medio menos 1 es menos un medio, ¿sí? Es importante que aquí marquemos este signo, ¿sí? Y quedaría de esta forma, ¿sí? Ahorita más adelante voy a ver qué es lo que va a pasar con ese menos un medio, ¿sí? Ahora, como ya lo vimos, como ya lo checamos, tenemos que hacer que o hacer nuestra multiplicación por la derivada de lo que está adentro, ¿sí? Entonces, en este caso voy a hacerlo de la siguiente manera, porque obviamente tenemos que ejemplificar que es la derivada otra vez de una suma o de una resta, ¿sí? Y como es una derivada de una suma o una resta, se tienen que separar sus términos para derivarlos por separado, ¿sí? Entonces tenemos esta forma, ¿sale? Entonces, ya una vez teniendo la indicación de lo que vamos a hacer, pues procedemos a lo que sigue. Lo que sigue es precisamente volver a copiar esto, que volvemos a lo mismo, lo vuelvo a repetir. Una vez derivado, voy a seguir copiando hasta que pueda simplificarlo o simplemente termine de derivar, ¿sí? Bueno, aquí me equivoqué, perdón. Bueno, en esta parte, ¿qué es lo que se va a hacer?
Recuerden que ya hemos hecho este caso muchas veces. La derivada de x cuadrada es 2x. ¿Qué es lo que pasa enseguida? Recordemos que la variable de aquí abajo es la que me determina cuál es la que voy a derivar. ¿Sí? Entonces, todo lo demás es constante. Sea la letra que sea el número que sea, siempre y cuando no esté con otro número, con otra letra, perdón. Que fuera, por ejemplo, 2x o 4x, como en uno de los casos anteriores. Mientras no pase eso, todo lo demás es constante. Entonces, a cuadrada es una constante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque a final de cuentas va a ser un número elevado al cuadrado y a final de cuentas va a terminar siendo otro número. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula, que es la derivada de una constante y es 0. Y quedaría así. ¿Sí? Y posteriormente, si se fijan, bueno, voy a volver a colocarlo. Va a ser igual a esta parte, pero si recuerdan, estamos multiplicando por lo que viene siendo 2x, porque la otra parte pues va a ser 0. Entonces me quedaría 2x. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Como es una multiplicación, me va a quedar 2x por un medio. Y recuerden, estos dos se eliminan. Bueno, se simplifican, ya lo he recalcado en las sesiones, donde una cosa es eliminar y otra cosa es simplificar. En este caso se simplifica o se hace la división a 1. Entonces me quedaría tal cual x, porque lo voy a reacomodar, por esta parte. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si ustedes recuerdan, por ahí ya lo comenté hace en algunas sesiones, donde esta parte era igual, si ustedes recuerdan, el x a la menos 1, ¿sí? Era lo mismo que tuviéramos 1 sobre x, ¿sí? Acuérdense que 1 es la inversa de otro, y pasa lo mismo con cualquier exponente que sea negativo. Entonces, esto me quiere decir que esta parte va en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, siguiendo esto de aquí, ¿sí? Que lo voy a elaborar para acomodarlo, voy a reacomodar esto. Esto ya lo puedo considerar como una solución, pero lo voy a reacomodar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Como por ahí les dije, lo voy a reacomodar y va a ser igual, ¿sí?, a la x que va a quedar arriba, y todo lo que esté dentro del paréntesis, como es el signo negativo, va a quedar en la parte de abajo. Y ya cuando lo pase, va a cambiar a positivo, ¿sí? Ahora, si se fijan, esto de aquí es exactamente lo mismo que cambié para acá. Entonces quiere decir que esto también puede ser, obviamente, mi solución, o le puedo hacer un pequeño cambio, que en este caso pues sería el reacomodo. ¿Cuál sería ese reacomodo? Pues simplemente dejarlo de esta forma. Ponemos la x arriba y en la parte de abajo, como el 1 medio es igual a la raíz cuadrada, entonces simplemente lo que hago es el reacomodo de esto y me quedaría de la siguiente forma. Cualquiera de estos tres es la posible solución, solamente que, como ya lo he recalcado, la mayoría de los libros pide la forma más condensada o la forma más simplificada, que en este caso viene siendo esta de acá, ¿sí? La última que se sacó, y esa sería la solución de la derivada.